Está en este lugar. Sabemos que es un lugar donde mora la presencia de Dios y sabemos que es un lugar donde el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos no consiste solamente en palabra. El reino de los cielos es verdad. El reino de los cielos es algo que es espiritual, es eterno. Y sabemos que aquí, en este lugar, se vive lo que se tiene que vivir porque el reino de los cielos está en este lugar. Por eso cuando el reino de Dios está en un lugar, los enfermos se sanan. El que está sordo oye. El que está mudo habla, el que está cojo salta y el mensaje del reino y del evangelio es anunciado a los pobres. De verdad, gracias le doy al Señor por permitirme estar una vez más delante de ustedes. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo, el pueblo de Dios. Ustedes son ovejas del rebaño de Dios. Ustedes hacen parte del cuerpo de Dios. Y eso significa que ustedes son muy importantes para Dios. Ustedes son muy especiales. Entonces nosotros no podemos darle cualquier cosa. Nosotros tenemos que darle una comida especial. Y esa comida especial solamente se la puede servir el Padre. Él dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Entonces hoy vamos a estar compartiendo una palabra y esa palabra se llama, tiene como título, es tiempo de florecer. Dígale a su vecino, es tiempo de florecer. Voy a florecer. Y si nosotros miramos, ¿qué significa florecer? Significa echar flor. Y puede referirse a una cosa o una persona. Y está determinada en una época o un tiempo. Usted me dirá, pero ¿yo cómo puedo florecer? Sí puede florecer. ¿Por qué? Porque cuando usted prospera, cada vez que un árbol o una flor, una planta florece, a usted le llama la atención, ¿cierto? A usted le agrada, usted se deleita, usted la observa. Entonces, nosotros como personas también podemos generar eso. Si nosotros somos unas personas que prosperamos económicamente, de pronto llamamos la atención. La gente va a decir, uy, esa persona está floreciendo, esa persona ha mejorado. Si de pronto usted es una persona que es airada, usted es una persona irrespetuosa, usted es una persona que habla vulgaridades y de pronto usted es mentirosa y de pronto usted empieza a hablar verdad, su familia tiene que notar, ¿verdad?, que está sucediendo algo en su vida y que usted no es la misma cosa, es la misma persona, que usted está hablando verdad. Si usted es una persona vulgar y de pronto ya empieza a hablar la palabra de Dios, empieza a hablar el idioma de Dios, el lenguaje de Dios, le aseguro que su familia dice, ¿qué le pasó? Algo sucedió. Y le pueden preguntar, ¿qué sucedió en ti? ¿Qué está generando ese cambio en ti? ¿Cierto? Y si de pronto usted es una persona amargada y empieza a sonreír, ¿qué pasa? La gente va a notar que en usted está sucediendo algo especial. Y de pronto la palabra de hoy es eso, podemos florecer como personas. Yo puedo mejorar, yo puedo permitirle al Señor generar su carácter, el carácter de Jesús. Y ese carácter de Jesús, esa obra transformadora en nuestra vida, la va a generar internamente en nosotros el Espíritu Santo si nosotros se lo permitimos. Entonces, la palabra base, el versículo base que vamos a usar es Salmo 92, 12 al 13. Y señala que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor, en la casa de nuestro Dios, florecerá. Y si nosotros miramos, podemos observar que hay varias características en estos versículos que acabamos de leer. Y que es, primero, justo. Cierto, habla de un justo. Segundo, habla de una palmera. Tercero, habla de un cedro. Y el cuarto, está hablando que va a florecer.
Pero también dice que va a florecer ¿dónde? En un lugar especial, en un lugar específico. Entonces tú puedes ser justo. ¿Por qué? Porque una persona justa es aquella que practica la ley de Dios. Una persona justa es aquella que tiene recta en su conducta. Pero una persona justa es aquella que todos los días está trabajando ¿para qué? Para que la imagen de Dios se genere en usted. Entonces esa es una persona justa. Diga: yo soy justo. Yo voy a esforzarme por hacer lo que le agrada al Señor. Y habla acerca de una palmera. Esa palmera va a florecer, dice. Y dice que el cedro va a crecer. Entonces, si nosotros miramos, para ser justo yo tengo que vivir un proceso. Para que una palmera florezca, tiene que vivir un proceso. Y para que un árbol crezca, tiene que vivir un proceso. Entonces, ¿qué pasa? El Señor ayer, mientras estaba en la cocina, yo adoraba al Señor y le decía: Señor, yo lo único que quiero es adorarte. Yo lo único que quiero es exaltarte, Señor. Yo lo único que quiero es permanecer en tu presencia, Señor, deleitarme contigo. Quiero, Señor, que tú seas lo más especial, lo más importante, que nada me desvíe, Señor, de tu propósito, Señor. Tú abriste ese camino en medio del mar, Señor. Tú eres lo más hermoso, lo más precioso. Y estaba lavando, los platos. Pero yo adoraba al Señor en ese momento. Y el Señor me cambia la prédica. El Señor me dice: la palmera tiene que vivir procesos para florecer. El cedro también tiene que vivir procesos para crecer. Pero ustedes, mis hijos, tienen que vivir procesos también. Y el Señor me mostraba cuando nosotros somos el proceso de la gestación. Y el Señor me mostraba ese bebé dentro del vientre de la madre, y me mostraba el saco y me lo mostraba lleno de agua. Y el Señor me decía: diles que en ese proceso que ellos que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fuimos concebidos, a las 2 semanas empezó ese saquito a llenarse de agua, y ese es el ambiente donde tú y yo debemos permanecer. Y si nosotros nos damos cuenta, la palabra, el Señor me decía: esa agua es mi palabra. La palabra es comparada con el agua. Y el Señor me decía: en ese ambiente quiero que vivan mis hijos. En ese ambiente quiero que viva mi iglesia. Sumergidos en mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a sanar. La palabra es la que te va a restaurar. La palabra es la que te va a libertar. La palabra es la que te va a animar. La palabra es la que va a generar en ti el carácter de Jesús. La palabra, el Señor me decía: yo quiero que mi pueblo, en este proceso, yo quiero que estén sumergidos en mi palabra. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos ahí en el vientre de mamá, es algo muy estrecho. Pero ahí nosotros sobrevivimos, tenemos vida por esa agua. Y si tú quieres tener una vida espiritual abundante, vas a tener que vivir en ese medio, en ese ambiente. No es que tú vas a estar un día sí, otro día no, o nunca tomar la palabra. Es todo el tiempo. Como ese bebé necesitó en el vientre esa agua, tú vas a tener que vivir en ese ambiente. Vas a tener que vivir sumergida. Vas a tener que, ese es tu modo de vivir. No te puedes apartar. ¿Por qué? Porque vas a morir. Te vas a secar. Y cuando otros empiecen a florecer, tú vas a decir: ¿por qué yo no florezco? Porque el otro está sumergido en las Escrituras. Y el Señor me hablaba, después de mostrarme eso, me mostraba
Josué 1:8. ¿Y qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes todo lo que ahí está escrito. Dice, entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Y el Señor me decía, hay muchas personas que están en la iglesia y todo le ha salido mal. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la explicación? Que tú no estás meditando en la escritura ni de día ni de noche. Es más, el Señor me decía, de todo ese grupo, muchos ni siquiera han comprado una Biblia, no la tienen. ¿Y cómo van a estar en mi presencia? ¿Cómo van a navegar en esa agua? Que esa agua es la que te va a dar todo lo que tú estás necesitando. Entonces, medita de día y de noche en la palabra. Y la palabra no es para que tú, estos principios que Dios te dice que cumplas, no es para que los negociemos, es para que nosotros los cumplamos, para que guardemos lo que ahí dice, para que hagamos lo que ahí nos está indicando, para que dejemos de hacer lo que ahí nos está diciendo, nos está advirtiendo lo que no debemos hacer. Y el Señor, mira, ¿por qué no guardas? Porque no lees. No sabes diferenciar entre lo malo y lo bueno porque no escudriñas la palabra. ¿Por qué todo te sale mal? Porque el Señor está demandando que leas, medites de día y de noche y que hagas todo conforme ya está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué las cosas te están saliendo mal? Tienes la respuesta. No estás viviendo la palabra. No estás sumergida en la palabra. Estás viviendo de lo que otro te dice y de lo que otro escucha. Pero tú no estás meditando ni de día ni de noche. Y Dios nos dejó ese ejemplo desde el nacimiento, desde nuestra concepción. Vivimos en un ambiente rodeado de mucha cantidad de agua en ese saco amniótico, en ese saquito, líquido amniótico es agua. Y el Señor me decía, y no solamente les hablo de ese proceso de ustedes a través del proceso de la gestación, sino a través del proceso de nacimiento. ¿Por qué? Porque nosotros por donde nacimos, por un conducto que es bastante estrecho, ¿cierto? Y ahí Dios nos estaba diciendo, yo quiero que camines por el camino estrecho. Pero nosotros nacemos y en vez de escoger el estrecho que nos es revelado y mostrado a través de nuestro nacimiento, nosotros tomamos el camino ancho, el camino de la perdición. ¿Sabes por qué no nos gusta el camino ancho? Porque ahí puedes hacer lo que a ti te place. Ahí haces lo que a ti y a mí se nos da la gana. Ahí no hay normas. Ahí no hay señales. Por el camino ancho no hay señales de tránsito. No hay advertencias. Pero ¿sabes a dónde nos lleva la perdición? Y el Señor quiere hoy que analices tus caminos y que hoy tomes una decisión radical de dejar el camino ancho por retomar el camino angosto. En el camino angosto el camino estrecho es el proceso del nacimiento, nos señala el camino. Mateo 7, 13, 14. Usted lo va a leer. Da señales.
nos da señales a través de su palabra. Tienes que volver a la palabra. Dios nos da advertencias a través de la palabra. Dios nos da norma. Y nosotros tenemos que aprender a saber que nosotros hemos trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y en ese reino hay un rey. Y en ese rey hay una constitución. En ese rey hay normas. En ese reino. En ese rey hay principios. Y si tú obedeces esos principios, Dios te garantiza que todo te va a salir bien. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero hace demandas. Y tú debes someterte a esas demandas. Mire, hay una palabra en 1 Pedro 2:2. Debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. Un bebé quiere en todo tiempo que le den alimento. Y tú eres un bebé espiritual, o de pronto muchos tienen tiempo pero siguen siendo inmaduros en las cosas de Dios. Y Dios lo que quiere es que anheles como ese bebé la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. No puedes vivir sin ese alimento. No puedes vivir sin ese alimento. Como no lees palabra, no puedes florecer. Como no lees palabra, estás sedienta. A veces corres de un lado para otro buscando que te calmen la sed. Pero no puedes calmar la sed en ningún otro lugar. Debes ir a la fuente. Debes ir a la palabra. En el tiempo de Nehemías, una de las puertas en Nehemías 3, una de las puertas que se restauró es la de la fuente y la de las aguas. Nuevamente, debes restaurar la puerta de las aguas, volver a la palabra de Dios. Sumergirte en su palabra, navegar en su palabra. Debes restaurar el de la fuente, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Debes anhelar su presencia, desear su presencia, amar su presencia, anhelar amarlo con toda tu mente, con todo tu corazón. Desear conocerle a Él más que conocer a cualquier persona importante o tener cualquier cosa. Lo más importante es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es la respuesta, por eso es que estamos como estamos. Porque tenemos, mira, las palmeras crecen hacia abajo y buscan ¿qué? Agua. Porque ella sabe que va a haber tormentas. Porque ella sabe que tiene que estar preparada para enfrentarse a los ciclones, a los tsunamis. Ellas saben y ellas se preparan. Entonces ella crece hacia donde haya agua. Vas a tener que leer tanto y sumergirte tanto en la palabra, porque vas a tener que afirmarte, hacerte fuerte. Y lo único que te puede hacer fuerte es que te llenes de la palabra, es que navegues en la palabra, es que ames la palabra, es que te comas la palabra y que la palabra te sea dulce como la miel. Las palmeras, no importa lo que esté pasando, ellas permanecen firmes. Y Dios te está llamando hoy a eso.
Quiero que generes en ti firmeza. Y la firmeza te la va a traer mi palabra. El Señor no ha dicho que no vamos a pasar por situaciones difíciles. El Señor nunca nos dice, nos miente. Él no miente. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor te dice a ti que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, en todo momento Él promete estar contigo. Él no te promete que no vas a pasar por dificultades, que no vas a pasar un desierto. Él te dice, vas a pasar el desierto y en el desierto voy a procesarte. Pero cuando tengas sed, yo te voy a calmar la sed. Cuando tengas hambre, yo te voy a dar maná y te voy a dar codornices. Y te dice, cuando estés pasando pruebas, no quiere decir que no te va a llevar al horno de fuego. Él lo que promete es que se va a meter contigo en el horno de fuego. Y que como por causa de la presencia de Él, no se te va a quemar ni un cabellito de los tuyos. No te vas a chamuscar. No vas a salir dañada, al contrario, vas a salir transformada y vas a salir libre de ese lugar. Y Dios no te dice que no te va a llevar al foso de los leones. Él lo que te dice es que va a cerrar la boca de los leones. Y Dios no te dice que no te va a pasar por valle de sombras de muerte. O sea, Dios te va a pasar por sombras de valles de muerte. Pero dice el Señor, pero yo, mi vara y mi callado te van a infundir aliento. Y yo te voy a dar las fuerzas para que en medio de esa situación te levantes y avances. Entonces nosotros sí podemos ser como esa palmera. De hecho, esa palmera inspiró a David a escribir un salmo. Eso lo motivó. Eso lo fascinó. Entonces, si nosotros tomamos el ejemplo de la palabra, si nosotros obedecemos la palabra, si la meditamos, o sea, nosotros vamos a florecer. Y la gente se va a dar cuenta que en nosotros hay algo diferente, que en nosotros va a haber algo distinto. Entonces la palmera tiene su proceso y cuando tiene 50 años, la palmera es donde da sus mejores frutos. O sea que la palmera también vive un proceso de un antes y un después. Nosotros también podemos vivir ese proceso de un antes de conocer a Jesús y un después de conocer al Señor. Tenemos que ser diferentes y empezar a dar esos buenos frutos. ¿Por qué? Porque nosotros de pronto antes de conocer al Señor generábamos obras de la carne. ¿Qué generaban las obras de la carne? Los pleitos, la contienda, la envidia, la murmuración, la fornicación, el adulterio. Íbamos y consultábamos brujos, todo eso lo practicábamos. Pero una vez que nosotros conocemos al Señor y empezamos a escudriñar su palabra, empezamos a estudiarla de día y de noche, empezamos a ponerla en práctica, la palabra nos va a limpiar. La palabra va a hacer un proceso de purificación en nosotros. Y por eso la palmera se usaba en el Antiguo Testamento como un ingrediente para purificar, de purificación, de desintoxicación. Entonces nosotros una vez que la palabra empieza a limpiarnos, nosotros vamos a empezar a generar en nosotros los frutos del Espíritu Santo de Dios. Entonces vas a generar la paz. ¿Y tú qué era que fomentabas la guerra y el pleito y la contienda? Tú vas a ser una generadora de paz. O un generador de paz. Entonces podemos ser distintos, o sea, podemos compararnos con la palmera. En cuanto, si somos tan fuertes porque estamos afirmados en la palabra, estamos parados en la fuente, siempre vamos a estar reverdecidos. Siempre vamos a estar florecidos. La gente va a notar que eso está en ti y que eso está en mí. Podemos ser también como ese cedro. Mira, el templo de Salomón fue construido en madera de cedro, pero fue recubierto
La madera es nuestra naturaleza humana, carnal, débil. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre y procese tu vida, ¿qué pasa? Dios te va recubriendo en oro. Esa madera, o sea, la polilla no le caía, el cedro. La plaga no le tocaba. Y el Señor, ¿qué te está haciendo hoy? Si tú permites que el poder del Espíritu Santo empiece a obrar en ti, te vas a hacer inmune a los ataques del enemigo. Ninguna plaga va a tocar tu morada, ni ninguna plaga va a tocar tu familia. Pero tienes que decirle al Señor: yo quiero que me proceses y que me hagas fuerte y que me hagas, Señor, una persona que no sea vulnerable a los ataques de las tinieblas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar llena de la palabra, porque yo vivo la palabra, porque yo estoy suficientemente armada para contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando el enemigo venga, yo voy a tener tanta munición y voy a estar tan protegida que el enemigo no va a poder penetrar a mi casa. El enemigo no va a poder penetrar a mi familia. ¿Por qué? Porque yo he hecho murallas alrededor mío. Porque a través de la palabra, a través de la adoración, a través de la oración, voy a formar vallados. Y el enemigo va a tener que huir, porque yo estoy tan fuerte que ninguna plaga va a tocar mi morada. ¿Qué podemos nosotros de pronto? El olor del cedro es agradable, tiene una fragancia agradable. Cuando nosotros empezamos a vivir la palabra, tú vas a oler diferente. Vamos a transpirar, a dar a otros cosas agradables, cosas hermosas, cosas preciosas. Entonces, ¿qué podemos resaltar de la palmera? Su abundante fruto, sobre todo cuando alcanza su etapa de madurez en adelante. Entendemos pues con esta analogía que el justo abunda, en el justo deben abundar los frutos del Espíritu Santo. En usted y en mí deben abundar los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos están en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. Usted los puede leer en su casa. También puede usted generar amor, puede generar paz, puede generar gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Usted va a ir generando eso, ¿cierto? Así como la palmera produce sus mejores frutos, después de un proceso usted va a empezar a generar en usted esos frutos del Espíritu Santo, pero usted necesita ser una persona madura, madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. ¿Y eso dónde lo puede conseguir? Navegando en la palabra. Del cedro, ¿qué podemos destacar? Su crecimiento, especialmente lento. De pronto usted dirá: yo estoy creciendo lenta en las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué es? El símbolo del trabajo de la santificación que el Espíritu Santo hace en su vida. El Espíritu Santo hace un proceso lento, pero ese es el proceso de santificación. Cada vez que usted esté dejando cosas que le desagradan al Señor, retomando el camino estrecho, dejándose advertir por Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El Espíritu Santo está haciendo en usted un proceso de santificación y está haciendo una obra transformadora. ¿Qué va a transformar? Su mente, su alma y su cuerpo. ¿Y qué hace eso? Que usted y yo nos convirtamos en morada o templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, usted es portador de la presencia del Señor. Anteriormente era un arca llevada por los levitas. Ahora la presencia de Dios va a donde usted va. Tenemos una responsabilidad, porque usted tiene que generar todo eso, esa madurez tiene que usted permitirle al Espíritu Santo transformarlo y cambiarlo,
¿Para qué? Para que la presencia todo el tiempo esté ahí. Donde usted llegue, usted tiene que cambiar el entorno. Donde yo llegue, las cosas tienen que cambiar. Las tinieblas tienen que irse. Y cuando entra la presencia de Dios, es lo que la gente está necesitando, lo que mi familia, lo que tu familia, lo que nuestros vecinos, lo que nuestro municipio, lo que nuestra ciudad y nuestro departamento, o sea, necesita a Dios. Necesitan volver a Dios. Nosotros nos convertimos en morada de Dios, donde los atributos de Dios se generan en nosotros: la nobleza, la pureza, la riqueza y la eternidad. Nosotros somos eternos porque somos hijos de un Padre eterno. Eso debe morar en ti y eso debe morar en ti. Entonces, esas son las promesas del Señor. Hoy yo quiero decirte, dejarte algo, es: anhela la palabra. Vive en ese ambiente. Navega en ese ambiente. Es la palabra la que te va a sanar. Estos árboles daban fruto, pero no para ellos, sino para otros. Déjate transformar por Dios. Deja generar en ti los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayas y desde lo que de gracia el Señor te ha dado o me ha dado. Hay unas personas allá afuera que necesitan de ti. Hay personas que necesitan ser sanas. Hay personas que necesitan ser libres. Están cautivas de droga, de homosexualismo, de perversión sexual. Hay personas que están cargadas. Hay personas que están oprimidas. Hay personas que hoy quieren quitarse la vida. Y nosotros tenemos el dador de la vida, Jesucristo. Permítele al Señor transformarte. Permítele al Espíritu Santo trabajar en ti. ¿Para qué? Para que puedas dar fruto. Y esos frutos sean para que otro reciba lo que Dios ha depositado en nosotros. Señor, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu respaldo en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa presencia en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tu gloria ha estado, Señor, ha descendido a este lugar, Señor. Tu presencia ha estado aquí. El cielo ha estado aquí. Espíritu Santo de Dios, ministra cada vida, ministra cada corazón. Espíritu Santo de Dios, tú les conoces. Tú sabes, Señor, cuáles son sus luchas, sus batallas, sus problemas. Pero yo te pido hoy, Señor, que seas tú obrando de una manera especial, Señor. Sé el poder transformador del Espíritu Santo haciendo una obra de adentro hacia afuera, Señor. Que ellos echen raíces profundas como la palmera, Señor, y que estén afirmados en esa agua, en esa palabra que eres tú, Señor, para que no importa lo que venga, Señor, ellos permanezcan firmes como palmera, Señor. Y que sean tan fuertes, Señor, tan fuertes, Señor. Ellos van a estar meditando en tu palabra, hacer todo lo que hay se les indique, Señor, para que sean tan fuertes como el cedro, Señor. Y que ninguna plaga, Señor, toque la morada de ellos, Señor. Señor, fuertes, firmes, que sean hombres y mujeres, Señor, de sueños grandes, para que puedan llegar tan alto como la palmera, Señor. Que mantengan erguidos, Señor, y que estén siempre, Señor, por encima de la circunstancia, por encima de la situación, Señor, puedan permanecer débiles, Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo tu pueblo, Señor, y
Creo y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, no va a regresar vacía, sino que tú cumplirás el propósito, Señor, por el cual ha sido predicada y ha sido enviada, Señor. Y claro, Señor, que ellos van a florecer, Señor. Van a florecer y se van a notar, Señor, que ellos son personas distintas, su aroma, su fragancia, su manera de pensar, de hablar, Señor, su manera distinta. Y creemos, Señor, que van a florecer, Señor. Creemos que todo lo que estaba estancando, el florecimiento y el proceso, Señor, hoy es quebrantado por poder, Señor, en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, una iglesia florecida, Señor, una iglesia dando los frutos del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que se va a diferenciar, Señor, entre los que te siguen y los que no te siguen, entre los que te sirven y no te sirven, Señor. Padre, yo bendigo tu pueblo, Señor, y lo dejo en tus manos, porque no hay unas mejores manos que las tuyas, Señor. Te doy la gloria por lo que has hecho, la alabanza y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Para aquellos que nos sintonizan, te queremos invitar a que sigas con nosotros ahí conectado todos los domingos y todos los jueves. Jueves a las 3 de la tarde, jueves a las 6:30, domingo a las 8 de la mañana. Dios te bendiga.